33 minutos pasan de las 10 de la mañana y ya estamos aquí en el estudio con nuestro columnista Álvaro Padrón. ¿Cómo andás, Álvaro? Bien, escuchando desde temprano, y les agrego que decían que en Centroamérica no teníamos oyentes. Bueno, ahí sí, me han escrito de El Salvador, de Honduras y de Guatemala. Opa. Bien. Comentando cosas de las que hemos planteado. Tiene que ver con elecciones que ha habido y se tocaron aquí, o sea que hay gente por ahí. Que tenemos de mensajero ahora. No les quiero seguir levantando el ego, que ya hoy lo tenía. No, porque además Luqui, viste fuerte. que enseguida te agarra. Me di cuenta que él está solo para las buenas noticias y los buenos comentarios, entonces. Una estrategia interesante, Y claro, nos repartimos, viste, lo que vamos diciendo. Luqui quedó con la parte positiva. Alvarito, venís con las elecciones en México. Sí, creo que es la noticia internacional de estos días, aunque la verdad que a mí me aburre un poco la pobreza con la que se trabajan los temas internacionales en los medios uruguayos. Me puse a mirar en 17, sobre todo radio y televisión. Prensa escrita todavía hay un poquito más de esfuerzo de hacer cosas distintas, pero en 17 medios de radio y televisión repetían la lectura del mismo comunicado internacional, es decir, agarran de una de las redes estas internacionales y no se toman ni siquiera el trabajo de cambiarle el texto, mucho menos de hacerse preguntas que yo creo que son las que a la gente le interesa, porque para saber cómo fue el resultado, quién es la nueva presidenta, o sea, uno tiene acceso a las redes, a muchas formas de información, no estoy diciendo que no sea importante, digo que eso es más o menos accesible, pero preguntarse qué significa, por qué tiene que interesarnos, qué consecuencias puede traer, es decir, hacerse preguntas más sofisticadas y que además yo creo que es al final lo que más importa porque genera un hecho concreto, ¿no? Eso no aparece en ningún lado, es muy difícil, estoy esperando algunos medios escritos que, repito, creo que en general hacen un esfuerzo más potente en eso, entonces me gustaría trabajar un poquito eso, ¿no? Porque lo demás ya se sabe, ganó por primera vez en la historia una mujer, es la continuidad de un gobierno progresista, yo creo que ahora va a ser un gobierno más de izquierda, pero, por ejemplo, asociarla a la elección de Estados Unidos, algo que no vi hecho en ningún medio, ¿no? Estamos a muy poco tiempo de una elección en Estados Unidos, no voy a decir que es el país más relevante para Estados Unidos, pero es un país con una influencia enorme, particularmente en una campaña electoral en donde Trump va a volver a acudir a la idea del miedo, de ciertos elementos, como por ejemplo los migrantes. Bueno, ayer Biden estuvo con eso fuerte también, claro, ¿no? Con el tema de los migrantes. Es un tema determinante en la política interna norteamericana. Después Estados Unidos como potencia es una potencia capaz de influir la política internacional, pero miren que es muy aldeana su sociedad en términos de la política interna. Entonces es mucho más relevante lo que pasa en México vinculado a la cantidad de mexicanas y mexicanos que viven en Estados Unidos y a la influencia de la frontera que cualquier otro tema de política internacional, incluyendo las guerras. Entonces, que haya ganado un sector progresista es un impulso fuerte a los sectores progresistas de dentro del Partido Demócrata. En el Partido Republicano no hay sectores progresistas, y en el Partido Demócrata es un sector chico, porque el Partido Demócrata no es progresista, es un partido de centro-derecha, cada vez más de centro-derecha, sobre todo desde la época de los Clinton, un poco se relativizó con Obama, pero con Biden se volvió a consolidar, más allá de que en algunas cosas tiene un discurso interesante, es un hombre que representa lo más conservador del Partido Demócrata, sobre todo vinculado a sectores de mucho poder económico. Pero hay un ala progresista, ¿se acuerdan? Toda esa corriente de Ocasio Cortés, mujeres jóvenes, latinas o de otras partes del mundo, que le dan una diversidad al Partido Demócrata, Bernie Sanders, es decir, y esa gente va a tomar esta novedad, o no, mejor dicho, esta continuidad, y yo diría una profundización de un gobierno progresista en México como un estímulo. Después también hay una repercusión en América Latina. Con ribetes novedosos igual, sí, ¿no? Sí. No sé, digo, una acotación simplemente, pero más allá de la información en relación a los porcentajes, que eso lo podemos averiguar por ahí, yo creo que el hecho de que gane, no se repita gobierno con un porcentaje mayor al que ganó la vez pasada, no es lo más habitual. Hay que repetir gobierno ganando con más porcentaje. Y con más votación,
no solo el porcentaje de diferencia, sino con, es la mujer, la presidenta más votada en la historia de México. Claro. Con por millones de personas, más que a López Obrador. Sí. Entonces, en el porcentaje con que gana a la oposición es casi el mismo que tuvo López Obrador, 29-30. Y lo otro es que gana después de estar en la pandemia, cosa que si ustedes observan, y se ha trabajado mucho en ciencias políticas, que le está costando mucho ser reelegidos gobiernos que transitaron la pandemia. Después quiero volver al tema de la pandemia por el efecto de la ultraderecha, pero acá lo segundo que me importa, además de esta influencia en Estados Unidos, que quieren que les diga, una elección en Estados Unidos es uno de los temas más importantes, ya no de política internacional, de cualquier enfoque que se haga en un análisis político. Entonces, es algo que nos afecta directamente en la medida que es el país que determina gran parte de las decisiones en el mundo. Según quien gane, va, por ejemplo, a depender las guerras que hoy tenemos, la forma en que Estados Unidos, que es un factor determinante en esa guerra, vaya a comportarse. Entonces, sigo tratando de atar hilos que no he visto en los análisis de estos días. Voy a venir un poquito más a la región. Es parte de la mirada sobre la ecuación que se está dando en la región sobre si estamos o no frente a un nuevo ciclo progresista, ¿no? De alguna manera eso parecía venir consolidándose y sin embargo hubo elecciones en los últimos tiempos que generan dudas sobre eso. Claramente lo que pasó en Ecuador, lo que pasó en El Salvador y particularmente lo que pasó en Argentina, para ya hablar de un peso pesado, no solo por el tamaño de Argentina, sino por la característica de Milei, de ese gobierno. Creo que es muy claro que quedó en entredicho ese proceso que se estaba planteando y por tanto la irrupción de este triunfo en México vuelve a instalar esta discusión porque se suma a Guatemala, se suma a Brasil, se suma a Honduras, por supuesto a la continuidad de un gobierno progresista en Chile y en Colombia, es decir, y ahí vuelvo al barrio, ¿no? Es evidente que esto también tiene repercusiones para la elección en Uruguay. Estamos en medio de una elección, primero una interna, pero luego una elección ya de carácter nacional, y claramente para la izquierda uruguaya esta es una buena noticia. Acaba de comunicarse Lacalle Pou con la nueva presidenta, con Claudia Sheinbaum. Le había mandado, digamos, ese comunicado tradicional, ella también lo había contestado, pero ahora hubo una conversación personal y aparecen temas que luego van a tener que ver con nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, ella ya había manifestado eso y ahora Lacalle se lo refuerza, la idea de fortalecer el vínculo bilateral y en particular algo que es muy especial, que es que tenemos nosotros un TLC, un acuerdo de libre comercio con México aceptado por el Mercosur. Y yo recuerdo que lo firmó Valle y Fox en el 2003, pero para la ratificación tuvo que ya estar el nuevo gobierno de Tabaré Vázquez en el 2004. Y el gran defensor de ese acuerdo era Astori, porque decía que era la demostración de que bien negociado Uruguay podía plantearle al Mercosur una cierta flexibilidad sin cuestionar su pertenencia al Mercosur. Y como eso se ha hablado mucho en estos tiempos, va a volver particularmente incluso desde la perspectiva del Frente Amplio una posibilidad así, o por lo menos de una parte del Frente Amplio, de que se puede seguir ese modelo de que sin romper el Mercosur se puede tener una cierta capacidad de vínculo o de generar este tipo de acuerdo. Hasta eso tiene importancia. Lo de México no escuché a nadie que lo mencionara y sin embargo se dan cuenta, los dos presidentes, la presidenta mexicana y el presidente uruguayo lo ponen sobre la mesa. Además tenemos vínculos históricos también a esta altura con México, ¿no? Muchos uruguayas viviendo allá. Por favor. Pero mira, me acabas de decir algo que yo tendría que haber dicho antes. Es increíble que solo la política internacional la vivamos mirando desde el punto de vista comercial, ¿no? Lo acabo de poner como ejemplo porque me parece insólito que los que siempre hablan de política internacional desde esta perspectiva, hay unos cuantos, ¿no?, que solo miran los números, ni siquiera le sacaron provecho a esta mirada. Quizás porque todavía están tragando de alguna manera la sensación de incomodidad por el tipo de triunfo, pero ¿por quién triunfó? Porque conozco la posición política de esos analistas de política internacional que solo les preocupa el comercio. Pero, y por la forma en que triunfó. Y por la forma en que triunfó, pero me sorprende que todavía no hayan puesto el foco allí en algo que además es polémico. Porque no es tan fácil decir que esos tratados son buenos. Entonces, pero solo lo estoy tratando de plantear como las aristas relevantes que no se miran de lo que acaba de ocurrir allí. De todos modos, quiero elegir una central.
una central. No dejo de reconocer que tenés toda la razón, Sofi, que México une a Uruguay de maneras muy diversas, en lo cultural impresionante, en lo histórico, en la solidaridad de México, de la sociedad y de los gobiernos mexicanos en la época de las dictaduras de América Latina. La cantidad de uruguayas y uruguayos que tuvieron refugio en México es impresionante y que se insertaron luego y se quedaron viviendo o estando aquí se siguen vinculando porque desarrollaron carreras. En fin, es muy potente esa relación y yo creo que por eso también nos tiene que interesar mucho más. Pero mi foco central, porque quiero además tirarlo como una idea para trabajar en alguna columna más adelante, es que en México acaba de pasar algo muy importante, que es de alguna manera parar una tendencia en donde todas las últimas elecciones, no solo de América Latina, sino del mundo, estaban siendo ganadas por ultraderecha. Y no es que en México no lo hubiera, porque la disputa final fue con la centro derecha, una cosa muy rara, se juntaron todos, tipo Uruguay, se armó una especie de coalición multicolor, no le llamaron así, pero pongámoslo para entenderlo desde Uruguay, que juntó cosas rarísimas, el PRI, el PAN, el PAN fue un partido de centro izquierda, entre otras cosas fundado por López Obrador, así que imaginen, López Obrador también fue del PRI en su momento, entonces es un personaje para analizar, claro, con López una Obrador. faceta. Es para analizar, porque ponerlo como un líder de izquierda es muy relativo. Es un hombre progresista, en algunas cosas, en otras no, por eso yo creo que el cambio es un cambio más hacia la izquierda, por las características de Claudia Sheinbaum. Pero lo que más me importa señalar acá es que por primera vez hubo una disputa muy clara que podría haberle dado lugar a la ultraderecha para de alguna manera ser exitosa y relevante, y no ocurrió. Y esto es una muy buena noticia. Y hay que entender que, sin embargo, no se dio porque la centroderecha o la izquierda se hayan corrido hacia el centro. Le pasó a la centroderecha, que terminó, como le está pasando a la centroderecha democrática en todo el mundo, está perdiendo con la ultraderecha porque se va corriendo, esto lo hemos hablado en estos micrófonos, se va corriendo cada vez más para parecerse a esa ultraderecha, para no perder votos, hasta que en un momento la ultraderecha le dice: chau, gracias por los servicios prestados, no voten a la copia, voten al original. Esto en Europa es acalambrante, pero pasó también en Chile, pasó en Brasil, que terminó desapareciendo la centroderecha y queda una polarización entre la izquierda y la ultraderecha. Lo que pasó en México es particular porque no fue que se bajaron banderas para tratar de competir con la ultraderecha, al contrario, se dobló la apuesta. Poner a una mujer en un país machista era un riesgo que facilitaba el discurso de la ultraderecha. Que increíblemente competían, igual las que llevaban la delantera eran dos mujeres. Sí, claro, eso digamos, es una cosa interesantísima para que se estudie como fenómeno social en México, ¿no? Que al final, en cualquier caso, tanto por la derecha de centro como por la izquierda, la opción iba a terminar siendo una presidenta mujer. Que insólitamente, miren lo hablábamos con Enzo, en todos los documentos dice presidente. O sea que es relativo todavía que eso esté tan presente y asumido en la sociedad y mucho menos en las instituciones. Pero vuelvo al punto, mujer, científica, y esto es muy importante porque la ultraderecha, una de las cosas que ha logrado es poner en discusión el valor de la ciencia y de la razón, ¿no? O sea, están en esa cosa de cuestionar todo. Entonces, por ejemplo, ella fue clave en el manejo de la pandemia, un tema también que le ayuda mucho a la ultraderecha para golpear. Quiero volver después a eso con el tema de la libertad. Entonces, y puedo seguir, ¿no? Por ejemplo, creó universidades públicas, miren a Milei cerrando todo lo público, o sea, es una defensora del Estado, y hoy que estamos en el Día del Ambiente, es una abanderada del ecologismo. Otro tema que confronta con mucha fuerza el discurso de la ultraderecha. Entonces, mi punto acá, y este es un tema que vale la pena conversar por bastante tiempo, ¿qué está pasando con el sistema de ideas y cómo se están moviendo las grandes familias políticas en lo que es la transformación de la sociedad? Y que, repito, eso no es un problema de un país, es un problema de escala planetaria. Y aquí es donde vengo con la provocación, para alguien que no está en esta mesa hoy, pero es de esta familia, que es el turco, ¿no? Que
no conozco a nadie que haya formulado tan claramente una idea que yo creo que es súper importante, que es cómo hemos ido perdiendo la bandera de la libertad en nuestro discurso y la ha ganado estos sectores de ultraderecha. Es impresionante, le ponen nombre a sus partidos con la palabra libertad, ¿no? En Argentina, la libertad avanza, acaba de ganar, en el mismo momento que gana Milei, gana en Holanda, le dimos poca pelota aquí, un partido de ultraderecha, Partido de la Libertad se llama. Wilders es su candidato. ¿Saben cuántos jóvenes, el porcentaje de jóvenes que votó ese partido? El 60% de los jóvenes en Holanda, votó a ese partido. Está muy claro que en Argentina también el voto juvenil fue muy fuerte para Milei. Entonces, algo está pasando. Y si uno piensa que la bandera de la libertad la tienen más ellos que otros sectores de la sociedad, en particular la izquierda, estamos en un problema. Si le suman, y siempre recuerdo el libro de un compañero, Pablo Stefanoni, la rebeldía se volvió derecha, y por lo tanto quienes patean el tablero, quienes plantean cambiar las cosas, es la ultraderecha, también tenemos un problema con los jóvenes, porque rebeldía y libertad, discúlpeme, en mi generación de juventud, cuando yo era joven, para mí eran dos cosas que tenían que ver con nuestra identidad de ser jóvenes y ser de izquierda. Entonces, estamos con un problema. Sí, el discurso de Milei en las elecciones iba por ahí. El establishment ahora es el socialismo y la forma de ir contra lo establecido es el liberalismo. Exactamente, pero mirá que eso recorre el mundo, porque tiene que ver con el tema de la libertad, tiene que ver, hay mucho de eso que pasó con la pandemia. Si ustedes observan, la ultraderecha empieza a hablar de libertad asociado a la pandemia y a la negación de lo que estaba ocurriendo y al hecho de que se cuestionara la forma en que se administró en algunos países. En Argentina fue tremendo, porque él lo que decía, Milei ya en ese momento había empezado a crecer, decía que lo que estaba haciendo el Estado era encerrando a la gente. Entonces, creó una idea de que él era el portador de esa idea de libertad. Lo logró. Bueno, Ayuso en España, la campaña fue hecha con el concepto de la libertad. Trump y Bolsonaro, claro. ¿Entendés? O sea, hay un hilo conductor de algo que fue de escala planetaria, que fue la pandemia, y que lo capitalizó la ultraderecha y lo sigue teniendo como su patrimonio, como diciendo la libertad somos nosotros. Y eso, obvio que construye. Después podemos empezar a discutir, que es lo que hace el Turco en un análisis muy bueno. Ya invito a una columna de 2 voces para ver esto, porque me parece que puede no estar tan presente en Uruguay en términos de personas. Acá no hay un Milei, pero las ideas están en la vuelta. Y yo me pregunto qué está pasando con generaciones jóvenes de cara al futuro sobre este tipo de cuestiones. Cuando digo rebeldía, que me parece que también es un concepto que se ha apropiado la ultraderecha, el origen tiene que ver con la crisis del 2008 en Europa, en donde la gente sintió que le habían robado, porque objetivamente los robaron. ¿Se acuerdan? La burbuja inmobiliaria fue una estafa gigantesca que la termina pagando el Estado de la gente. ¿Qué pasa? Muchos sectores de gobiernos en Europa eran de centro izquierda y otros de centro derecha. Entonces, ese proceso de empobrecimiento de las sociedades europeas, sobre todo de sectores obreros, de trabajadores, lo vivieron y lo relacionan a esos sectores. Y la que vino a cuestionar eso es la ultraderecha, con un discurso nacionalista, con un discurso contra las élites, lo mismo que hace Trump en Estados Unidos. Trump no habla a favor de las élites económicas, a pesar de que gobierne para ellas. Habla en nombre de las y los trabajadores, que perdieron el empleo, que lo perdieron por China, por México, por los migrantes, lo mismo que en Europa, estamos perdiendo derechos por los migrantes. Entonces, logran que la gente canalice el enojo y, entre comillas, la rebeldía. Para mí la palabra rebeldía es más amplia, pero consiguen la idea de que los que patean el tablero son ellos y no la izquierda, que era la que quería cambiar el sistema. Se apropiaron también de la palabra cambio. Entonces, hay un problema. ¿Y por qué traigo todo esto? Porque hoy lo podemos hablar a partir de un triunfo por el contrario. Porque si estuviera hablando por el triunfo de Milei es para cortarse las venas, porque entonces diríamos, tienen razón, están funcionando, tienen razón, está funcionando lo que plantean. Acaba de demostrarse que eso se puede parar, sin correr el eje hacia la derecha. Y yo creo que eso es muy importante, es un aprendizaje. La izquierda lo debería discutir y el progresismo, y lo debería discutir todo sector democrático. Porque el problema de la ultraderecha ya no es
una cuestión puramente electoral, es un problema mucho más profundo. Voy a usar una frase y después les digo de cuándo es. Cuando el fascismo regrese, lo hará en nombre de la libertad. Esto lo dijo Thomas Mann, que es era un escritor alemán, en 1940. ¿Se dan cuenta? En nombre de la libertad fue que surgió el fascismo. Todo ese proceso surge a partir de hacerle sentir a la gente que la respuesta a la crisis, había una gran crisis económica, era este tipo de liderazgo, que además decía, vamos a ser más libres. Claro, surge con respaldo. Surge con enorme respaldo popular. Y entonces hay que tener mucho cuidado porque la historia algo nos tiene que enseñar. Y yo creo que con esto de que nos han ido robando banderas, con esto de que, por ejemplo, Trump y Bolsonaro se están transformando en víctimas y lo que dicen es que por haber peleado por la libertad. Y cuidado con creer que eso no esté funcionando. Miren que Trump, después de ese juicio, que cualquiera diría, con esto está enterrado para siempre, se está volviendo más popular todavía, con la idea de que la gente lo analiza como diciendo lo quieren sacar del medio y en realidad lo terminan apoyando más. Entonces, cuidado con alguna de las categorías que manejamos y las cosas que fuimos abandonando, porque yo creo que esta gente que además no respeta las reglas, que nosotros creemos que todo el mundo va a respetar, y entonces de golpe nos vamos sintiendo cada vez más noticias falsas, cuestionamientos a los sistemas electorales, o sea, todas cosas que nos parecen increíbles, pero que no son luego juzgadas por la sociedad como un gran problema, sino que al contrario, dicen, algo de razón tiene, lo voy a apoyar. Entonces, si no, no se podría entender. Vieron el dato de hoy, ¿no? 55% de pobreza en Argentina. Eso es Milei. Y está recorriendo el mundo olímpicamente para volver a lo que rompe las reglas. No hace viajes como presidente. Fue 3 veces a Estados Unidos, no se reunió ninguna vez con el presidente de Estados Unidos. Fue a España, hizo lo que ya sabemos con relación al presidente español. Es decir, y entre otras cosas, ¿a qué fue? A reunirse con una coordinación de que eso es lo otro que tenemos que entender. Coordinan, articulan. Y en México hubo un personaje así, Eduardo Verástegui, actor, activista ultraconservador, que en 2022 convocó un foro en México que se llamó la Primera Conferencia de Acción Conservadora Estadounidense en México. Estaban Milei, cuando todavía ni siquiera era candidato, Steve Bannon, que es el gran pensador de toda esta corriente, fue el que hizo el Brexit, que lanzó a Trump, que creó a Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, el heredero, el hijo de Bolsonaro, y Santiago Abascal, que es desde el colonialismo español, el representante de la ultraderecha, presidente de Vox. Entonces, esa gente se juntó en México en el 2022. Yo estoy seguro que creyeron que ya tenían todo arreglado, que iban a lograr que con esa fuerza y sobre todo con el desarrollo que hubo después, iban a imponer en México un gobierno de ultraderecha y no pudieron. Entonces mi mensaje es, buena noticia, se paró, pero observemos lo que está pasando, veamos por qué se logró eso en México y dónde están las claves y ojalá eso se pueda transformar en una experiencia, no a replicar porque las cosas no se copian, pero sí a aprender, por ejemplo, que el camino no es bajar banderas. Álvaro Padrón, muchas gracias por estar por acá. Ustedes.